Hola, le saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa de entrevistas producido por Otra Mirada, Nuestra América TV y en coproducción con el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema del salario mínimo. Hace unas semanas, el presidente Pedro Castillo anunció que desde el 2022 los trabajadores peruanos no iban a ganar menos de 1.000 soles. Eso suponía un incremento del salario mínimo, actualmente en 930 soles, hasta alcanzar esta suma de 1.000 a través de un bono que iba a entregar por 2 veces el gobierno peruano. Para hablar sobre este tema, hemos invitado al señor Luis Villanueva Carvajal, quien es secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, a quien le damos la bienvenida. Luis, quisiéramos que nos des una primera opinión sobre el anuncio del presidente Castillo de elevar las remuneraciones mínimas hasta los 1.000 soles, lo cual supone en concreto un incremento del salario mínimo. ¿Qué opinión te merece este anuncio del presidente Pedro Castillo? Bueno, muy buenos días por esta oportunidad. Respecto al anuncio que hizo el presidente Castillo hace ya algunos días sobre un reajuste a la remuneración mínima a 1.000 soles, no lo dijo, bueno, como un aumento, un reajuste, sino que era tácito y se entendía así hasta que el Consejo Nacional de Trabajo determine cuál iba a ser el reajuste. Los trabajadores, si bien es cierto, no satisface la demanda de ese anuncio, lo tomamos a bien, no todo incremento es bueno porque las familias peruanas estamos atravesando por situaciones económicas muy críticas, ¿no? Por el aumento de los artículos de primera necesidad. Entonces, entenderíamos que desde la Federación de Construcción Civil estarían de acuerdo con un incremento del salario mínimo. Ahora bien, el presidente Castillo lo anunció como parte de un bono económico, de un subsidio estatal. Pero lo cierto es que el tema del salario mínimo se viene discutiendo hace mucho tiempo en nuestro país, básicamente en el ámbito del Consejo Nacional del Trabajo, donde participan la representación de los trabajadores a través de las centrales sindicales, también la representación de los empleadores a través de sus principales gremios y también la representación del gobierno a través de la participación del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el Consejo Nacional de Trabajo no se ponen de acuerdo desde hace casi 15 años en una fórmula que permite un ajuste automático del salario mínimo. ¿Considera usted que estamos en momento de poder aprobar una ecuación que permita a los trabajadores peruanos tener incrementos progresivos del salario mínimo en función, entiendo yo, de las variables de productividad e inflación? Mire, al respecto, yo creo que no solamente hay que analizar la situación difícil que vienen atravesando las familias de los trabajadores, sino también para este caso una herramienta que es fundamental y que sobre eso se trabajan las políticas de Estado. Me estoy refiriendo al marco macroeconómico multianual del 2022 al 2025, que, bueno, ahí se puede ver de que respecto al tema político, se dice que la economía peruana, por ejemplo, este año, el 2021, va a crecer por encima del 10,5% y que así para los años sucesivos también va a haber un crecimiento. Si bien es cierto, en los próximos años no va a haber un crecimiento sostenido, pero va a haber crecimientos por encima del 4%. Entonces, si eso es la base económica, nosotros creemos que los trabajadores sí tenemos derecho a un incremento de la remuneración mínima vital, porque esta está atrasada. Como todos sabemos, el último reajuste de la remuneración mínima fue en abril del 2018, si no me equivoco, ¿no? Esto ya van a ser 4 años, esto, y por lo tanto, ya creemos que se debe hacer justicia y se debe
de una vez por todas reajustar esta remuneración mínima vital. La forma como se tendría que ajustar la remuneración mínima vital o el salario mínimo respondería a un cruce de variables. Uno de ellos tiene que ver con el costo de vida. Usted lo ha señalado, se han incrementado los precios de los insumos de primera necesidad, lo cual tiene que ver con la inflación. Y por otro lado, la otra variable que permitiría un cálculo, un ajuste del salario mínimo, sería la productividad laboral. Esta fórmula es la adecuada, Luis, para hacer los cálculos del salario mínimo. Se deben considerar otros elementos. Por ejemplo, el tema del contexto económico. Usted ha señalado también que de acuerdo al marco multianual, macroeconómico multianual, el próximo año la economía peruana estaría creciendo en un orden del 4%, en gran medida impulsada por los buenos precios de las materias primas, de los minerales, específicamente en los mercados internacionales. Entonces, inflación y productividad son las dos variables que tendrían que analizarse para determinar un incremento del salario mínimo. ¿Están de acuerdo desde la Federación con la fórmula que se ha venido discutiendo, aún sin aprobar en el Consejo Nacional de Trabajo? Miren, sobre este tema es bueno señalar lo siguiente. Es cierto que la Constitución Política del Estado en su artículo 24 establece pues esto, que la remuneración mínima o salario mínimo lo regula el Estado con la participación representativa de las organizaciones de los trabajadores y empleadores, pero no señala más, no desarrolla más. Además, no hay una norma que lo desarrolle, no hay una ley que lo desarrolle y sobre todo que establezca criterios, parámetros, periodicidad sobre la remuneración, cuándo se debe aumentar, cada qué tiempo. Aquí en el Perú, como se ha señalado, se toma en cuenta la inflación y la productividad. Nosotros como dirigentes sindicales siempre estamos mirando más allá y, por ejemplo, aquí en la región podemos ver que en Colombia, México, Ecuador y el propio Uruguay, es cierto que se toma la inflación como referencia, la pérdida del valor adquisitivo, la productividad, pero también se toma en cuenta el valor de la canasta básica de consumo. Y eso es lo que aquí en el Perú, desde la CGTP y sus bases, hemos estado demandando, que se debe tener en cuenta el costo de la canasta básica familiar. Por ejemplo, la canasta básica familiar al 2020 estaba en 1.440, ¿no? Y por eso es que desde la CGTP siempre hemos pedido hemos señalado que la remuneración mínima debería estar por ese valor. Por eso siempre demandamos una remuneración mínima de 1.500 soles. Bueno, no estamos de acuerdo, pues que solamente se toma en cuenta la inflación y la productividad, ¿no? Como lo acabo de señalar. Ese es un punto interesante, Luis, el que introduces, porque en los esquemas que se utilizan para calcular el salario mínimo, se asume que en las unidades familiares hay dos perceptores como mínimo que reciben el salario mínimo. Pero sabemos que en nuestro país muchas familias son monoparentales, es decir, o solo cuentan con un perceptor de ingresos que puede ser el padre o la madre, o en su defecto el número de miembros de la familia incluye a otras personas que son dependientes. Entonces, este valor del salario mínimo, que está hoy por encima del 50% de la canasta básica, no alcanzaría. ¿Qué explica que no se logre un acuerdo todavía sobre una fórmula que permita los ajustes automáticos sin entrar en tanta discusión? Es decir, que al inicio de cada año se estabilice o se actualice el salario mínimo con solo aplicar esta ecuación. ¿Qué cosa es lo que ha retrasado esta decisión? Como lo he señalado, falta pues en el Perú una política salarial, ¿no? O sea, porque como he señalado, la Constitución establece, es más, inclusive en el Acuerdo Nacional, en su política 14, se habla de empleo decente, ¿no? Y para que sea empleo decente tiene que ser un ingreso
que dé al trabajador y su familia un vivir decente, permitible, ¿no? Pero eso falta desarrollar, como lo he señalado, tiene que ir acompañado con una política salarial, ¿no? En la que ahí se establezcan los periodos, los criterios que se deben tener en cuenta, valores, esto, yo creo que porque en el Consejo Nacional de Trabajo, desde su reinstalación, que fue el año 2001 hasta la fecha, lamentablemente no se ha podido llegar a consenso, ¿no? Porque cada sector o representativo siempre argumenta lo que más le favorece, ¿no? Desde la defensa de sus intereses. Y lamentablemente los aumentos a la remuneración mínima siempre ha sido a través de decisiones más que nada del Ejecutivo, ¿no? Yo creo que aquí hay una tarea para esta gestión y un desarrollo de una política salarial es una de las tareas que debemos ponerle mucho énfasis, ¿no? Una de las razones que se esgrimen para oponerse al aumento del salario mínimo es que este afectaría en la generación de empleo formal o en los niveles de desempleo. ¿Usted considera que es así, que el aumento del salario mínimo tiene un impacto negativo en las tasas de empleo, de ocupación y de desempleo? ¿Cómo lo percibe? No, para nosotros, desde el punto de vista de los dirigentes, que eso no es cierto, ¿no? Y está demostrado. La remuneración mínima, como ellos mismos lo dicen, no, ellos dicen, oye, la remuneración mínima no se le aplica a los trabajadores en general, sino es a un mínimo de trabajadores. Entonces, si es así, no tiene incidencia entonces en el mercado. Con mucha más razón debemos tener una regulación, vamos a decir, cada cierto tiempo con mayor frecuencia. Nosotros queremos que el mercado se acomoda. El incremento de salario no promueve desempleo, no promueve informalidad, como dicen el sector empleador. Más bien nosotros creemos que por el contrario incentiva más bien al real protagonista de la economía del país, que somos nosotros los trabajadores con nuestra economía familiar, ¿no? Si nosotros tenemos un aumento de remuneración, eso tiene incidencia en la economía, ¿no? Porque somos los trabajadores, vamos a decir esto, no tenemos una capacidad adquisitiva que nos permita resolver nuestras necesidades de tal manera que cualquier aumento inmediatamente es una inyección a la economía, ¿no? Sabemos nosotros que es lamentable que un sector amplio de los empleadores, en su afán de querer lucrar, prefiere tener a trabajadores cada día más degradados en su estándar laboral y su estándar de vida, porque consideran que los derechos vinculados al mundo del trabajo, ellos lo consideran que son sobrecostos, ¿no? Que son inclusive intereses contrarios a los objetivos nacionales. Y eso nosotros, como desde el punto de vista de los trabajadores, lo rechazamos, ¿no? Consideramos que debe haber una política completa, ¿no? Salarial, para de una vez terminar con esta inequidad de los atrasos de los ajustes de la remuneración mínima vital. Usted señala algo que es clave, ¿no? Cuando se dice que el salario mínimo va a generar desempleo, hay algo que no cuadra, porque los montos que reciben los trabajadores que tienen por salario la remuneración mínima vital se utilizan básicamente para alimentarse, para vestido, para transporte, para introducir mejoras en la vivienda, para pagar la educación de los hijos. No hay prácticamente capacidad de ahorro para aquellos que ganan el salario mínimo y por tanto todo ese dinero que pasa a los bolsillos de los trabajadores a través de este tipo de políticas revierten en el mercado interno, que es precisamente el mercado que genera más oportunidades de trabajo en el país. Pero yo quisiera preguntarle ahora, Luis,
¿Cómo ve el tema del aumento del salario mínimo del sector de la construcción civil? ¿Cómo es que se maneja estos ajustes en este sector? Porque sabemos que el sector de construcción civil es el único prácticamente que cuenta con una negociación colectiva por la materia, tema sobre el cual ya hemos conversado anteriormente. Entonces, ¿cómo opera un aumento del salario mínimo en un contexto donde existen convenios colectivos por la materia, donde ya se establecen pisos salariales? Sí, mire, respecto a esa pregunta, en verdad es bueno señalar que no tiene un impacto sensible en la escala salarial de los trabajadores de la construcción, porque eso no tiene ninguna incidencia. Como se acaba de señalar, los salarios de los trabajadores de la construcción en el Perú se regula a través de la negociación colectiva por rama. Y como es por rama, estos salarios, condiciones de trabajo que anualmente se establecen, están obligados a cumplir los empleadores que estén dentro del gremio de Capeco y los que no estén, es decir, todos los empleadores están obligados. Como igual protegen o están al alcance de todos los trabajadores de la construcción, estén sindicalizados o no estén sindicalizados, ¿no? Esto es bueno señalar que en la última negociación colectiva se estableció, por ejemplo, para el trabajador operario, un jornal básico de 74 soles 30, que sumado a esto una bonificación que también lo perciben diariamente, que es alrededor de 23 soles, más su movilidad del trabajador de la construcción, un operario, como mínimo está por encima de los 105 soles, que si lo multiplicamos por 30, estamos hablando que un operario no gana menos de 3.000 soles mensual, ¿no? Estamos hablando sin incluir la liquidación por tiempo de servicios, sus vacaciones, sus gratificaciones y otras bonificaciones. En verdad que la remuneración mínima no beneficia a los trabajadores de la construcción, pero sí nosotros la defendemos como institución laboral porque creemos que en el Perú es el piso salarial de los trabajadores que no tiene derecho a negociación colectiva, que no están sindicalizados y que además son para los trabajadores que no tienen una especialidad, vamos a decir, no están bien calificados, ¿no? Entonces, nosotros nos solidarizamos y también defendemos la remuneración mínima. Eso es importante en la línea de la solidaridad que tienen los trabajadores como sector, como conjunto, y la Federación de Construcción Civil se ha caracterizado desde sus inicios por ser una organización que siempre ha estado participando no solo en defensa de los intereses de sus agremiados, sino ha mirado la política laboral en su conjunto, lo cual se expresa en estas últimas intervención suya. Yo le quería preguntar si la sindicalización, digamos, es un elemento que ha ayudado a mejorar las condiciones de trabajo del sector de la construcción civil y qué tan importante es para mejorar las condiciones de trabajo del conjunto de la clase trabajadora. En nuestro país, las empresas no quieren muchas veces que existan sindicatos y eso no lo entienden así. Podría contribuirles a tener un mejor diálogo, un diálogo social institucionalizado que reduzca al mínimo el conflicto entre las empresas y los trabajadores. Entonces, yo le pediría un mensaje con relación al tema de la sindicalización y qué debería hacer el gobierno para promoverlo. Sí, indudablemente que los trabajadores tenemos que fortalecer las organizaciones sindicales, sindicalizarnos, porque a través de ellos podemos, vamos a decir, o tenemos una herramienta para defender nuestros derechos, ¿no? En el Perú la sindicalización lamentablemente es muy bajo. En el sector de la construcción el nivel de sindicalización está por encima de otras actividades económicas, pero creo que el éxito está en el tipo de
de la estructura sindical que tenemos. Tenemos un sindicato de gremio por rama de actividad, ¿no? Que eso nos, vamos a decir, la fortaleza está en que no solamente representamos a los trabajadores que tienen relación laboral, sino representamos a todos los trabajadores del sector, que por la eventualidad de su relación laboral, también representamos a los desocupados. Entonces, el movimiento sindical en el sector de la construcción, voy a señalarlo así con claridad, no solamente hemos podido desarrollar una negociación colectiva por rama que nos, vamos a decir, nos asegura incrementos salariales anuales, mejorar condiciones de trabajo de manera anual, ver el tema de la seguridad social, seguridad de salud en el trabajo, la capacitación, sino que además con el sector empleador hemos dado unos pasos más adelante y estamos viendo una agenda común que ya tenga que ver con el desarrollo del sector que debe beneficiar a ambos y por ende también a la nación. Por ejemplo, ¿no? Actualmente de manera conjunta estamos viendo que se tomen medidas concretas desde diferentes instancias del gobierno para luchar la informalidad, que es muy alta. Queremos reducir la informalidad, porque esta afecta a trabajadores, afecta a empleadores y también afecta al Estado, ¿no? Y ahí estamos haciendo gestiones en diferentes, vamos a decir, instituciones del Estado, desde el Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, Contraloría, la OCE, y bueno, y también estamos viendo, por ejemplo, ahora un tema que está afectando mucho al sector de la construcción en la contratación pública, ¿no? De manera conjunta estamos pensando, estamos demandando el cambio de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Estamos demandando que se haga una nueva ley con la participación de empleadores, trabajadores y bueno, y que si hay necesidad que se forme una comisión al Congreso y lo lidere el Congreso, que se haga, pero tenemos que cambiar porque la actual ley tiene puertas abiertas y genera la corrupción. Y hemos hecho propuestas pues también frente a la violencia, frente al crimen organizado, que lamentablemente es un flagelo que afecta al sector de la construcción, ¿no? Sobre eso también hemos hecho propuestas y bueno, creemos que un trabajador organizado no solamente puede defender las demandas propias de los trabajadores sino que además puede aportar al desarrollo del sector y del país, ¿no? Es importante eso último que señala Luis, en el sentido de que la Federación de Trabajadores de Construcción Civil no es solo un gremio que piensa por los intereses de los trabajadores del sector, sino que tiene una visión de desarrollo para el país y está, digamos, participando con propuestas para combatir otros problemas sociales que están relacionados con lo económico, pero que van más allá de ello, como es la corrupción o la violencia en el sector. Yo quiero aprovechar para terminar esta entrevista para saludar a la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil por su 63 aniversario que cumplen este 19 de diciembre y destacar el rol que vienen cumpliendo como una de las organizaciones sindicales más representativas de los trabajadores en el país, que tiene una participación importante en diversos campos relacionados con la política económica, laboral y social. Así que desde Otra Mirada, desde Nuestra América y desde Perú Equidad, hacemos extensivos nuestros saludos al conjunto de trabajadores de construcción civil a través de su persona, el señor Luis. Muchas gracias y también quiero aprovechar en enviar un saludo a todos los trabajadores de la construcción a nivel nacional que vean este programa de Otra Mirada por nuestro 63 aniversario, ¿no? Y que sigamos cumpliendo muchos años más y luchando no solamente en la defensa de los derechos de los trabajadores, sino también
trabajando de manera conjunta para tener un país con justicia, ¿no? Muchas gracias, Luis. Saludamos nuevamente a la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil y a todos los seguidores de Mesa Política. Lo invitamos a compartir el contenido de este programa a través de las redes sociales. Con nosotros será hasta otra oportunidad.